Después de que el mundo entero odiara a Jared Leto por interpretar al peor Joker de la historia, la existencia misma no creía posible que alguien pudiese alcanzar al increíble nivel de actuación de Heath Ledger en The Dark Knight, y a pesar de todo, Joaquin Phoenix llegó para demostrar lo contrario. Al igual que la creencia popular, defiendo plenamente el desempeño de Ledger en su papel, más allá de lo que sea el resto de la película, mientras que en contra de dicha opinión no rechazo a Leto por su interpretación. Es un buen actor y el problema no fue suyo, sino de los guionistas por no saber escribir un personaje. Pero esas son historias pasadas, así que vamos con lo que ahora es el boom, Joker, la nueva película que cuenta la historia del principal antagonista de Batman de una forma nunca antes vista. Esta es una película que, si bien tiene una estructura convencional, escapa de lo que una adaptación de cómic haya mostrado alguna vez en el cine, y no se parece en nada a una película de superhéroes. La obra tiene cierto grado de complejidad que la volverá difícil de interpretar para el público convencional. Se requieren 3 aspectos para entenderla en su totalidad. El primero, un conocimiento casi básico del universo de Batman. El segundo, un conocimiento no tan básico de las psicopatologías. Y tercero, una capacidad analítica desarrollada que permita desglosar correctamente el sentido de la trama. Y para su fortuna, yo poseo las 3. Así que les voy a dar una explicación completa de lo que la película intenta reflejar, en un análisis que no vi de tal forma en ningún otro lado. Pero antes de entrar en los spoilers, veamos un poco sus aspectos generales. Las influencias de Scorsese se vuelven obvias para cualquiera que haya visto sus películas. The King of Comedy está presente en gran parte del guión y básicamente Joker dice Taxi Driver por todos lados. Además de esos pequeños detalles prestados de la obra de antaño The Man Who Laughs. Son las características primordiales de los protagonistas de estas 3 cintas las que devienen en la identidad de Arthur Fleck, personaje principal de la película y narrador de ella. La trama gira entonces a la vida cotidiana de Arthur y cómo se desenvuelve en una sociedad que lo desfavorece por su condición psicopatológica, hasta que, paulatinamente, se forja la identidad de Joker, el payaso desequilibrado mental que todos amamos, quien es interpretado, como ya mencioné, por Joaquin Phoenix, en un desempeño espectacular. El reparto complementa muy bien al protagonista, en especial por el papel de Robert De Niro, como si la película no tuviese suficiente Taxi Driver. Y entre todos logran que la actuación se jacte de ser uno de los aspectos más fuertes de la obra. Claro, junto a la dirección. La cinematografía es excelente, con planos e iluminación muy bien logradas, que reflejan perfectamente el estado anímico del protagonista, en situaciones tan básicas como mirar por una ventana o subir una escalera. Es la dirección la que nos dice sin palabras qué es lo que sucede en la mente del protagonista, desde la altura de los planos hasta los colores del entorno. La banda sonora acompaña muy bien a estos elementos, la cual se presenta más que como una simple guía en las emociones de la audiencia, sino que esta también refleja el sentir de Arthur. La estética de la película es otro punto a destacar. El ambiente urbano y apagado contrasta con la imagen de comedia colorida que se plantea en el transcurso, con un vestuario que sabe llamar la atención. El escenario claramente es Gotham City, una ciudad en detrimento que a lo largo de la cinta cobra vida y se vuelve un personaje más, donde en sus inicios se muestra opaca y poco a poco toma color e imagen de payaso, de forma que la ciudad entera se vuelve una broma. Es así como se establece un paralelismo estético entre los payasos y la estabilidad mental del narrador. Cuantos más payasos hay, más sumido se encuentra él, a lo cual se le articula un humor negro que acompaña la obra de principio a fin, y no es coincidencia. Ese humor fuera de lo usual es el mismo humor con el que el narrador percibe a toda la historia. A su vez, la película establece una crítica social, la cual está disfrazada de una queja al sistema capitalista y la corrupción política, mas su verdadera esencia se aleja de tal declaración. Es simplemente un velo que recubre la vulnerabilidad de los enfermos mentales ante una sociedad que los destrata, los aísla y los excluye de sí misma, en un proceso que, de forma irónica, fue el que construyó a la identidad de Joker. Y tal vez esa sea la gran broma de la película. Pero antes de desarrollar este punto, aclaro que el guión está muy bien logrado. No tiene casi escenas innecesarias, por el contrario, parece que cada hito conforma con propiedad su estructura, al punto de que el ritmo parece aceleradísimo, y las 2 horas que dura la película resultan sumamente dinámicas. Son 2 los aspectos negativos que resaltan de este, y de hecho, son los 2 puntos más débiles de la obra. El primero es la dependencia que tiene hacia Batman. La película funciona y lo hace muy bien, porque excluye a Batman de la historia.
pero por motivos de marketing, creo yo, debe estar articulado de alguna forma, y es por eso que aparecen personajes prescindibles como Alfred, que no aporta absolutamente nada a la trama. La participación de Bruce también es muy reducida y su interacción con Arthur se sintió algo bastante forzada. La otra flaquencia que presenta el guión es la sobreexposición, es decir, explica más de lo que debería y de forma que no es la más óptima. Pero para explayarme en este sentido es necesario entrar en spoilers, y antes de hacerlo y profundizar el análisis, sintetizo que sí, es una muy buena película y no hay que perder la oportunidad de verla en el cine. Ahora sí, spoilers. Lo primero que hay que entender es que Arthur es el narrador y que todo lo que se ve en la obra parte desde su perspectiva. Lo segundo es que Arthur no es un psicópata. Es un psicótico, son cosas muy diferentes. Se diferencian principalmente por la manifestación de sus emociones y sus actos en consecuencia. Los psicóticos además pierden el contacto con la realidad, sufren alucinaciones visuales y auditivas que las toman como verídicas, y es de esto de lo que padece el protagonista. Entonces, en base a estas dos premisas, concluimos que la narración no es verídica, aunque sí lo puede hacer para el narrador, no lo es para el espectador. Y el guión pone mucho empeño en dejar este punto en claro. Lo demuestra en varias de sus escenas, a partir desde el punto en que Arthur deja de tomar sus medicamentos. Luego nos muestra la alucinación del show de Murray, donde sus deseos se vuelven realidad. Él obtiene la aceptación pública y completa la ausencia de esa figura paterna. Y por si con esa escena no quedó lo suficientemente claro, posteriormente se repite el episodio de alucinación, pero esta vez el espectador lo observa desde afuera, cuando Arthur dispara el arma en la sala de su apartamento. De esta forma se expone correctamente que Arthur alucina y que no siempre se le revelará a la audiencia en qué momento esto sucede. Pero, ¿de qué forma nosotros como espectadores nos podemos dar cuenta cuando una escena es real y cuando no? Sencillo, por la verosimilitud. Las dos alucinaciones recién mencionadas, que sirven como pilares en la construcción de esta falsa realidad, nos dejan bien en claro que son situaciones disparatadas y que no hay que creer en ellas. ¿Y qué es lo que hace la película? Paulatinamente nos llena de situaciones inverosímiles. Y aquí es donde aparece la brecha entre quienes entendieron la película y quienes no. Pero para poder explicarlo correctamente es necesario declarar dos niveles de alucinación, el explícito y el implícito. Llamo explícito al que el propio guión le explica a la audiencia que las vivencias no son reales y que el mismo protagonista puede así notarlo, como lo son los dos primeros casos del show de Murray y todos los episodios relacionados al romance con la vecina. Este romance desde el principio se muestra como alucinación. Desde la primer escena se apela a lo ya expuesto de la verosimilitud. Ninguno de los encuentros con la vecina es verosímil. El primero da pie a la duda, porque es un diálogo de pocas palabras. Ella toca la puerta de Arthur para mostrarle que está contenta de que la estuvo siguiendo. Es muy poco creíble, pero no lo suficientemente amplio como para determinar si es real o no. Entonces lo confirman con el segundo encuentro en el bar de comedia. Claramente Arthur estaba muy alejado de proporcionar un espectáculo pertinente, pero ella una vez más parece contenta, para luego salir y encontrarse con los periódicos que tiene en primera plana al suceso del payaso asesino, del cual ella se pone de su lado. Está todo claro, cada escena sigue un orden lógico acorde a los parámetros establecidos de las alucinaciones. Son situaciones alejadas de lo creíble en las que Arthur encuentra aceptación, tanto en su fantasía de acoso como en su fantasía de presentación de stand-up, hasta el punto de llegar a que su vecina acepta y de hecho halaga la portada de los periódicos, los actos delictivos que él cometió. También se podría interpretar en la escena del hospital que justo en el momento en que Arthur ve el programa, ella sale de cámara. Es como una contraposición entre lo que se puede tomar como real y lo que no. Y todo esto queda súper confirmado cuando la trama lo vuelve explícito, luego del asesinato de su madre, que él entra en el apartamento de su vecina y ella apenas lo reconoce. Pero por alguna razón la obra recae en la sobreexplicación, de forma que da paso a una serie de flashbacks donde se muestran todas las escenas en las que aparece ella, pero con Arthur hablando solo. Esta fue la peor escena de la película, sin lugar a dudas.
totalmente innecesaria, la situación había quedado más que explícita en el diálogo anterior, y hasta ahí es a donde llega la alucinación explícita. Antes de detallar el resto, es necesario explicar la subtrama de Thomas Wayne, que es el padre de Batman por si alguien aún no lo sabe. Esta contiene la clave para poder comprender el resto. Pero para ello, también es necesario aclarar que al personaje Joker, el de los cómics, nunca se le establece un origen propiamente dicho, tal y como él mismo lo dice en el famoso cómic de Killing Joke o en la adaptación de Nolan. Siempre recuerda su pasado de forma diferente. Y en esta ocasión se juega con ese detalle, de forma que la trama gira en torno a la posibilidad de que incluso sea hijo de Thomas Wayne. En el primer giro de esta subtrama, la carta escrita por su madre revela que efectivamente es hijo de Thomas. Luego, ese nudo se deshace con la documentación del asilo que testimonia lo contrario, que Arthur fue adoptado y que su madre sufre de psicosis y de un trastorno narcisista. Para luego volver a afirmar que Arthur sí es hijo de Wayne, pero esta vez lo hacen de forma mucho más discreta, en la escena antes de salir al aire del show de Murray, cuando él da vuelta a la fotografía y encuentra un mensaje romántico hacia su madre con las iniciales TM, o sea, Thomas Wayne. Pero, ¿acaso serán tan intrépidos los guionistas y el director como para poder permitir una realidad en la que el Joker sea hermano de Batman? Por supuesto que no, porque todo esto es otra alucinación. De hecho, la película entera lo es. Y a esto es a lo que me refiero cuando hablo de lo implícito. La mayoría de las críticas pertinentes que he escuchado a esta película atentan contra la verosimilitud de la trama, puesto que la ciudad responde a los actos del protagonista de forma exagerada, y es totalmente cierto. A partir de un simple evento delictivo, la ciudad entera se transforma. Existe una declaración pública del asesinato y la gente reacciona de forma muy extraña, e incluso Joker es visto como un ídolo. Primero salen los periódicos, luego en la televisión y finalmente la ciudad entera es un reflejo de su imagen, y sus propios fanáticos son los que no solo devastan la ciudad, sino que lo liberan y lo alaban en pleno acto de barbarie. Estos eventos suceden muy rápido y son muy extremos, y es de eso de lo que se quejan los espectadores más atentos. Pero es justamente en ese detalle donde falla su interpretación. ¿Por qué? Porque esa respuesta tan hiperbólica es intencional, y de hecho necesaria. ¿Recuerdan lo que dije acerca de la verosimilitud? ¿Que era la guía para que la audiencia reconociese a las alucinaciones? Bueno, a través de todo este sinsentido, la película nos dice que nada es real. Lo que sucede es que Arthur sufre de un trastorno narcisista. Es decir, una necesidad de atención y admiración desmesuradas, al punto que llega a ser patológico, y junto a su psicosis lo harán creer que es una figura de relevancia pública y que influye drásticamente en los procesos de su sociedad, al punto de que se cree hermano de Batman, se cree causante del asesinato de Thomas Wayne e incluso se cree un Mikhail Bakunin de Ciudad Gótica. Evidentemente, nada de eso es real. También lo confirma el diagnóstico de la madre de Arthur, que era psicosis con trastorno de personalidad narcisista. En realidad no es de su madre, si es que ésta existe, sino que es el suyo propio, que de forma inconsciente lo articuló como parte de su delirio. La única escena que podría llegar a tomarse como parte de esa realidad ficticia es la penúltima, cuando habla con la terapeuta. Pero dada la iluminación y la puesta en escena, tampoco me fiaría de ella con confianza. Y por si las dudas, la escena final, la del escape del asilo, tampoco es real, sino que es una forma de expresar que Arthur, en ese lapso de pocos minutos, entró en otro delirio y que prácticamente no hace contacto con la realidad. Tal vez ese pequeño momento de lucidez es lo que provocó la risa final del protagonista, la única real en toda la obra. Esta ambigüedad nos deja la ventana abierta a que el personaje presentado como Arthur no sea en realidad el Joker, sino que esa identidad también sea otra manifestación de su trastorno. Lo que sí se da a entender es que el protagonista salta entre delirios, al punto de que la película entera es un delirio dentro de otro delirio. Sí, como Inception. En fin, una cinta muy compleja a la que hay que prestarle mucha atención. Lo gracioso es que hace unos meses yo mismo escribí un relato de ciencia ficción que es en esencia lo mismo que esta película.
situación que me dejó más que claro que la originalidad no existe. Así que no hay que ponerse tristes por todos los guiños que hay hacia Taxi Driver. Espero haber cambiado favorablemente la percepción hacia esta obra. Yo le dejo un 8 de 10 y vos dejame un like si te gustó el video y no tengas miedo en suscribirte. Hasta la próxima.